Vamos a charlar con Julieta Calmels, subsecretaria de Salud Mental, Consumos Problemáticos y Violencias en el ámbito de la salud del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, a quien le damos la bienvenida. Julieta, muy buenos días. Vanessa Ábalos, Matías Sáez te saludan. ¿Cómo estás? Buenos días, ¿cómo están? Buen día. Bien, muy bien, Julieta, qué gusto charlar con vos sobre este tema que es la salud mental. Hemos hablado contigo en otro momento, durante la pandemia también, ¿no? Sobre cómo había afectado la salud mental de la gente, el tema del encierro y demás, pero ahora este debate que se abre nuevamente en torno a la ley de salud mental. Queremos conocer un poco tu opinión, ¿no? Sobre todo con el debate abierto en términos de, el tema de la internación de los pacientes que padecen problemas de salud mental. ¿Cómo están analizando ustedes? Bueno, primero es importante decir que no es que hay un debate legislativo, no se está discutiendo en el Congreso ninguna modificación. Sí se hizo un encuentro donde se presentaron diferentes personas a hablar sobre las temáticas de salud mental, entre otras la mamá de Chano, que dijo muchas cosas en más de media hora que habló. Entre otras mencionó la ley, pero también habló de muchas otras cosas y pidió también a los que estaban presentes que pudieran ayudar a las familias ante la dificultad de las situaciones diarias con las que se encuentran, ¿no? Primero me gustaría como poner un marco, el 29,1% de la población ya previo a la pandemia, a partir de estudios que tenemos argentinos, en algún momento de su vida atraviesa una situación de salud mental, es decir, no es un tema ajeno a los temas de prevalencia en salud, los temas de salud mental, y la pandemia incrementó muchas consultas, algunos padecimientos, en un estado de situación en la que, estamos haciendo una apuesta por poder acompañar y cuidar a aquellos que están necesitando más acompañamiento de los servicios de salud, desde el Ministerio de Salud, y también viendo cómo la salida de la pandemia también ofrece algunas posibilidades de pasar a otro momento. Dentro de las situaciones de salud mental hay algunas que no son la mayoría, hay algunas que son situaciones agudas, que son situaciones críticas y que requieren tal vez de intervenciones mucho más intensas, como son las internaciones por motivos de salud mental, ¿no? Que es una de las estrategias terapéuticas en algunos casos donde otras estrategias de atención no sirvieron. Y la ley prevé, la Ley Nacional de Salud Mental, tiene un capítulo entero, el capítulo 7, con más de 15 artículos vinculados a las internaciones, y prevé tanto las internaciones voluntarias como las internaciones involuntarias, ¿no? Que es tal vez el punto sobre el que se está discutiendo en estos días, ¿no? En la provincia de Buenos Aires, durante todo el año pasado, solo en el sector público, sin contar las clínicas privadas ni las comunidades terapéuticas, solo en el sector público se internaron 18.000 personas entre enero y octubre del año pasado. Es decir, hay un volumen de internación importante que ocurre en la provincia, que cotidianamente se instrumenta en los diferentes hospitales provinciales y municipales también, ¿no? Dentro de esas internaciones hay un grupo que son internaciones involuntarias, en aquellas situaciones que se requiere una internación y que la persona, por distintos motivos que hacen a su situación de salud, no quiere, no acuerda, no acepta esa indicación terapéutica. Y en esos casos hay que generar una intervención contra la voluntad de la persona, que son intervenciones de cierto grado de complejidad, ¿no? Y me parece que no hay que minimizar la complejidad que implica generar un acto de esa envergadura, que es privar a alguien de su libertad para preservar un bien mayor que es la integridad, pero que es una intervención que es la única, por supuesto, en todos los actos médicos y de salud que permiten la privación de la libertad, un acto contra la voluntad de la persona. ¿Y cómo es ese proceso, Julieta? Digo, cuando se tiene que dar una internación de este tipo, justamente porque, no queda otra, digamos, ¿no? Y porque esa persona puede ser peligrosa para sí mismo, para otros, y quizá no está en condiciones de decidir. De tomar esa decisión, claro. Sí, mira, para darles un ejemplo de los hospitales neuropsiquiátricos públicos, lo que son las camas de agudos, no los pacientes crónicos abandonados ahí, sino las internaciones que están ocurriendo, el 84% son internaciones involuntarias. Un alto porcentaje. Un altísimo porcentaje. Muchas de esas internaciones, después cuando la persona está mejor, está más estable,
tal vez continúa como una internación voluntaria, Claro. porque ya está en mejores condiciones, comprende que necesita un tiempo de cuidados más intenso, y muchísimas de esas situaciones después se voluntarizan. Ahora, ¿cómo se interviene en esos momentos, que es la pregunta, ¿no? Claro. El cambio que hace la ley, el cambio sustancial que hace la ley en lo que refiere al capítulo de las internaciones, es que antes era una indicación judicial, y ahora hace 11 años, es una indicación de los equipos de salud, lo cual es por supuesto correcto, porque es un acto en salud, no es un acto jurídico, ¿no? Entonces eso en realidad simplifica, porque evita la vuelta por el proceso judicial. Entonces, si un familiar llega a un hospital con un familiar que necesita una internación, lo evalúa el equipo de salud, y si hay criterio de internación, la internación se produce en ese momento. Puede suceder y no se requiere solicitud del juez. Sí, lo que hay que hacer después, a las 10 horas de producir esa internación, es darle aviso al juez para que haga un control de legalidad de la medida, es decir, que no hayan secuestrado a alguien, sino que sea una internación que tenga una aplicación desde salud mental. Claro. También puede pasar que el familiar no pueda llevar a su hijo, a su pareja, a la persona que está necesitando ser atendida al hospital, justamente porque la persona no quiere. Entonces ahí se procede como se procede en otras situaciones de urgencia de salud, que es llamar al servicio de emergencia. Claro. Como en cualquier otra situación que no se puede trasladar la persona por sí misma. Puede ser que el equipo de emergencias venga, ahí empiezan a aparecer otras discusiones, que es, bueno, qué grado de personal, capacitación en materia de salud mental tienen los equipos de emergencias. Algunos tienen equipos propios de salud mental. Nosotros tenemos 4 equipos móviles en la provincia que hacen trabajos en domicilio vinculado a esto. Y si el equipo puede maniobrar la situación, se lo traslada a una ambulancia a la persona al hospital donde se lo quiere internar. Pero si hay alguna situación que se presuma como riesgosa, tiene que hacer un pedido a la fuerza de seguridad para que acompañen la internación, ¿no? Ese es el esquema, y así es como ocurre. Ese es el proceso. Ahora, Julieta, como en estas situaciones habitualmente lo que ocurre es que también aparece la pata de la política, ¿no? Y las intervenciones y todo lo que tiene que ver también para plantearse, oponerse por oponerse en muchos casos. Y ayer hay algunas declaraciones de la exgobernadora María Eugenia Vidal hablando de una legislación que no sirve y que no acompaña, dice ella, y deja desamparadas a las personas que sufren adicciones, digamos, cuestionando esta ley de salud mental. ¿Cuál es tu postura en este sentido? No, lo que no sirve son los gobiernos que no aplican las leyes, lo que no sirve son los gobiernos que no invierten en lo que se necesita para cumplir las leyes, la de salud mental y el conjunto de las leyes argentinas, de las cuales todavía estamos a mucha distancia a veces, ¿no? Entonces la posición de quienes hacen política y proponen al pueblo que los acompañe con el voto, lo que tienen que hacer cuando tienen la oportunidad es asumir esa responsabilidad, como hace el gobierno de nuestra provincia, y por eso las políticas de salud mental en nuestro gobierno tienen una gran inversión, incluso como con una decisión tomada previo a la pandemia. Nosotros incorporamos 37 equipos de urgencia interdisciplinarios en los hospitales generales públicos de salud mental, con 112 profesionales dedicados exclusivamente a trabajar la urgencia en salud mental en los hospitales públicos. Ampliamos un 27,5% del total de camas de internación en hospitales públicos, sin haber bajado una cama de internación en ningún neuropsiquiátrico de la provincia. Generamos formación vinculado a la atención de las urgencias para los trabajadores del sistema provincial. Hicimos algunos cursos vinculados al manejo de las urgencias durante el verano con la policía y con los servicios de emergencia que trabajaron en la costa. Ampliamos los equipos móviles en territorio, ampliamos los horarios de atención, fortalecimos equipos totalmente abandonados por la gestión anterior, sin formación, sin recurso humano,
sin ninguna línea que priorice el cuidado ni de la urgencia ni de la no urgencia. Si el gobierno anterior no hizo ni lo que la ley propone, ni lo que cualquier sistema de salud, incluso no teniendo esa ley, está obligado a hacer, que es generar procesos de cuidado. Nosotros encontramos hospitales neuropsiquiátricos con personas durmiendo en el piso, con colchones, con paredes electrificadas, hospitales generales absolutamente abandonados, los equipos sin recurso humano. Solo se había hecho una compra de camillas y de sujetadores. Esa fue la única compra que se hizo en la subsecretaría que yo tengo a cargo. Imagínense la visión y el cuidado, por eso indigna tanto escuchar a la gobernadora Vidal con las responsabilidades que ha tenido, que no ha hecho nada, no solamente no hizo, sino que empeoró y abandonó todo lo que había. Indigna mucho que sobre el dolor de las familias a los que sí tenemos que acompañar y ayudar, y tenemos que acompañarlos y ayudarlos, no tuiteando o colgándonos de ese sufrimiento, sino haciendo lo que tienen los que tienen responsabilidades en la política y en el gobierno tienen que hacer, que es construir acompañamiento, ayuda a aquellos que necesitan, ¿no? Julieta, te agradecemos muchísimo esta comunicación, te mandamos un abrazo enorme. Un abrazo grande, gracias. Hasta Gracias, luego. Julieta Calmers, secretaria de Salud Mental, Consumos Problemáticos y Violencias en el ámbito de la salud, dependiente del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires.